Pues vamos a seguir con la serie que tenemos de Primera de Corintios. Ya le invito a que vaya a la carta de Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a comenzar un nuevo capítulo y estamos muy cerquita del final de esta carta. Y ya las semanas anteriores estuvimos tratando en el capítulo prácticamente 12, 13, 14, estuvimos tratando sobre muchos temas variados, pero lo principal era el tema de los dones y esa función de los dones en la Iglesia, en el cuerpo, cada uno de nosotros, ese fundamento, la vigencia de los dones, tratamos varias cosas, el orden, el desorden, todo este tipo de cosas que hemos tratado, que hemos visto y que ha sido muy, pero que muy bueno estos días atrás. Así que hoy comenzamos un nuevo capítulo y también con un tema muy, pues, en su momento controvertido, aquí por lo menos por lo que vamos a estar tratando, pero muy apasionante porque es la resurrección de los muertos. Y claro, yo hoy no voy a estar hablando propiamente dicho sobre el tema, sí voy a tratar algo de la resurrección, pero como vamos a ver otros versículos, no voy a entrar de lleno yo, sino que en las semanas siguientes se va a estar hablando también más profundamente y además también con el punto y la situación que se estaba viviendo en este momento referente a la resurrección y las preguntas que, como siempre, a Pablo se le hacía, ¿no? Entonces, se tratará hoy, esta predicación va a tratar sobre todo en algo que es tan importante para nosotros y que ya lo hemos hablado también en escuela dominical, en predicaciones, pero súper, súper importante es el Evangelio. De nuevo, el Evangelio, por si acaso te has cansado del Evangelio. Espero que no, porque hoy hay más Evangelio. Vamos a estar tratando precisamente aquello que es tan importante. No hay discusión ante esto porque, como sabemos, el Evangelio es lo primordial. Mira, tengo aquí una anécdota de Moody, este grande evangelista predicador de hace unos siglos. Él decía lo siguiente: recuerdo que en Boston asistí a una de las reuniones diarias de oración. Las reuniones que habíamos estado celebrando casi siempre habían sido dirigidas por hombres jóvenes. Bueno, en esa reunión se levantó un chico noruego con cabellos extremadamente rubios. Apenas podía hablar una palabra clara en inglés, pero se levantó y pasó adelante. Tembló por todas partes y las lágrimas le caían por las mejillas. Pero habló lo mejor que pudo y dijo: si yo le hablo a todo el mundo acerca de Jesús, entonces Él le hablará de mí al Padre. Luego se sentó, y esto fue todo lo que dijo, pero les dijo en esas pocas palabras lo que Él dijo a viejos y jóvenes juntos, y esas pocas palabras fueron directamente al corazón de todos los presentes. Si le hablo a todo el mundo, sí, eso es lo que significa compartir de Cristo. Si le hablo a todo el mundo, si yo comparto la palabra, si yo hago algo de lo que sea súper importante en la vida como un creyente, es hablar del Evangelio. Tú puedes tener muchas cosas en la vida, puedes adquirir muchos conocimientos en la vida, pero si en una oportunidad de tu vida que Dios te pone no predicas el Evangelio o no hablas de aquello tan importante que tú
tienes, que es lo más preciado que tienes, pues quizá estás perdiendo la mejor oportunidad de compartir aquello que se te dio a ti, ¿no? El Evangelio. Y él dice algo que me ha llamado la atención. Si yo predico a todo el mundo, entonces él le hablará bien de mí a Dios, ¿no? Es algo para dar introducción precisamente a esto, que de todo lo básico de la vida que podamos tener como creyentes, las cosas más importantes que podamos tener en nuestro corazón y atesorarlo de verdad es el Evangelio mismo. El Evangelio. La buena noticia de salvación. Ese es el significado llano que nosotros comprendemos. ¿Tienes una buena noticia que hablar? Pues es esto, es el Evangelio. ¿Quieres aprender mucho de la Biblia? Aprende, de verdad, hazlo. Estudia, lee buenos libros, hazte un curso, lo que tú quieras, pero que el Evangelio se haga en ti cada día más vivo, que se interiorice, que realmente en un momento, en una oportunidad que Dios te dé, predica aquella buena noticia que tú tienes, porque tú la recibiste. Bueno, yo no quería hablar mucho, pero este fin de semana sí he estado con mi familia y he estado con personas que están muy necesitadas y muy erradas referente a quién es Dios. Y cómo me podían hablar de Dios o me podían hablar de una cierta comunión y me hablaban de ciertas cosas que para mí eran, yo no comprendo todo de la Biblia, yo no soy el más erudito de nada, pero se ve claramente que no te están hablando del mismo Dios, que no te están hablando realmente de esa comunión que uno puede tener con Dios. Y sí, el Señor me dio en algún momento la oportunidad de exhortar a algunos y a otros de decirle también, oye, estás equivocado referente a Dios. ¿Será que necesitamos nosotros que el Señor nos ponga ese tipo de personas a nuestro lado para que espabilemos? Porque a veces estamos tan ciegos en nuestra propia vida. Y yo hablo por mí mismo, por supuesto, hablo de mí mismo. Lo absorto que puedo estar en mis propias relaciones, en mis propios hijos, en mi familia, incluso en situaciones de mi iglesia, en mis cosas, pero a lo mejor no predicar el Evangelio a aquel que de repente con una pequeña palabra me está diciendo todo. Y me está diciendo, oye, háblame de Dios y háblame bien y háblame. Me venía también, cuando hablaba con esta persona, ese pensamiento, ese texto de cuando los apóstoles encaminaban mejor a uno de los apóstoles, no me acuerdo ahora cuál era, si era Silas o no recuerdo, no me acuerdo. Pero le encaminaba a uno, ¿no? Porque sabía mucho, pero no había sido instruido realmente en los caminos del Señor. Y nos encontramos a veces con personas así, que te pueden hablar de Dios o que dicen que tienen una cierta espiritualidad, pero necesitan ser encaminados a los caminos del Señor. Abrirles la palabra, comentarles aquello que tú sabes que Dios tiene. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando hoy. Vamos a orar por un momento. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, que nos ayudes, Espíritu Santo, que transformes nuestros corazones primeramente, Señor. Que avives por completo todo nuestro ser, Señor, para que podamos verte a ti, para que tengamos esa pasión, la pasión que tenían, Señor, aquellos primeros discípulos, que eran hombres y mujeres, Señor, que entregaban por completo su vida al Evangelio, su vida a esta noticia tan hermosa, Dios mío, de salvación. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy podamos salir de este lugar también un poco, Señor, impelidos a llevar tu palabra, a publicarla, Señor, a que cuando, Dios mío, a alguien lo veamos con necesidad, no pasemos de largo. Señor, ten misericordia de nosotros porque hay una noticia tan buena, Señor. Quita la vergüenza, Señor, en aquellos que están con vergüenza en algún momento, que cualquiera nos podemos sentir así en algún momento puntual. Pero, Señor, también las dudas de que si en algún momento uno comparte y no sabe explicar, Dios, tú vas a dar la palabra. Tú vas a dar, Señor, lo que podamos hablar. Pero Dios, esta tarde, esta mañana, Señor, te pido que esta palabra también pueda caer en buenos corazones, que tengamos ese deseo y que hoy sea de mucha bendición para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 15 de
Primera de Corintios. Vas buscando los primeros 11 versículos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Este primer versículo que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Podíamos pensar por un momento, ¿por qué viene ahora en este preciso momento a preguntar el apóstol Pablo? ¿Por qué vuelve a preguntar, o mejor, a recalcar, no a preguntar, sino a recalcar sobre el tema del evangelio, de la salvación, de si realmente los corintios están conociendo a Dios? Es importante en este momento, porque lo hemos visto al principio, por ejemplo, en el capítulo 1, del 18 al 28, allá está hablando de que el evangelio es poder de Dios, o sea, la carta en sí está empezando con el evangelio y está empezando diciendo que el evangelio que él anuncia es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Ahora, de nuevo, está diciendo que os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y me parece que es importante, es como los corchetes que se ponen en una frase, ¿no? Es como cerrar el evangelio, los corchetes es el evangelio, ¿no? Que cierra todo lo demás, ¿no? Aquí está el evangelio, aquí está el evangelio. Empiezo con el evangelio, terminaré con el evangelio porque es lo más importante. Por eso estamos diciendo ahora, en este momento, que de las cosas más importantes de tu vida que te puedas quedar, que no digo que no haya otras, ¿verdad? Porque no sería cierto, pero una de las cosas más importantes como creyente que tú puedas tener siempre presente y en tu corazón es el evangelio. Aquello que Dios hizo por ti y que además Dios te va a usar a ti para dar a otros. Si no es lo que está haciendo aquí Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está dándole a otros aquello que él recibió. Enfatiza, y lo enfatiza muy ampliamente, que el evangelio es lo más importante. Pero esta palabra que dice además, en el primer versículo nos lleva a pensar que todo lo que hemos leído hasta ahora, e incluso hablando de los dones, pues sí, son muy importantes, pero establece que por encima de los dones, que por encima de otras tantas cosas, ¿qué es lo que está por encima? El evangelio. La buena noticia de salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en el mismo versículo lo dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, pero sois salvos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el evangelio lo que hace es darnos salvación. La buena noticia en Cristo es salvación para todos aquellos que están perdidos, para todos aquellos que no encuentran el camino,
para todos aquellos que están metidos en una depresión, que están metidos en una mala relación, que están metidos en tantas y tantas cosas. El Evangelio es salvación. Entonces, es como cuando, también lo he leído anteriormente, que se compartió, ¿verdad? Dice, el amor está por encima, ¿no?, de los dones. Pues aquí es lo mismo, ¿no? El Evangelio está por encima de tantas y tantas cosas que son buenas. ¿Sabéis por qué? Porque mira, fijaos, los dones son buenos, hermanos, ¿no? Y además nosotros sabemos que lo que hacen los dones en la iglesia es edificar a la iglesia. Cuando vemos que un hermano tiene un don, bueno, el hermano, pues es una bendición el hermano, pero es que la iglesia sale bendecida, ¿no? Porque cuando vemos al hermano que tiene un don, es como decir, qué bien, porque si en esta iglesia hay un don y otro don y otro don y otro don, sabemos que la iglesia, bueno, pues va a ser una bendición. Pero los dones nos salvan, ¿no? Los dones no traen salvación. El don de Cristo, Él como persona que viene, muere, resucita y nos da vida eterna, Él es el mayor don que podríamos decir de esta tierra para traer libertad a los cautivos, a nosotros. Ahora, pero los dones del día a día no van a traer salvación, sí van a traer edificación a la iglesia y nosotros nos regocijamos por eso. Y eso es cierto, ¿verdad? Así que sí tiene sentido hablar del Evangelio aquí por eso, ¿no? Podemos decir que parte de la buena noticia del Evangelio es que Dios nos liberó del pecado y hace que vivamos ahora una vida agradable y con el fin de ser resucitados en Cristo. Amén. Que esto tratará más adelante. Ahora, la segunda parte dice, si no creísteis en vano. En el versículo 2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. En el anterior versículo has dicho que confía en ellos. Si queréis lo volvemos a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. O sea, sabe que los hermanos están en el evangelio, que han recibido. Y están viviendo una vida fundamentada en el evangelio. Son personas que se congregan, son personas que tienen muchas dificultades porque no lo estamos obviando, ¿verdad? El apóstol Pablo no lo deja en el aire, sino que va directamente a atacar las situaciones, sabemos, ¿no? Pero esta parte que dice, si no creísteis en vano, significa, hermanos, si no creísteis sin ningún motivo, sin ningún fin. Esto es algo que también sería un poco extraño, ¿no? Hay otra traducción que dice, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. ¿Alguien puede creer algo así? La verdad que eso sería terrible, ¿no? Estar creyendo algo que nunca fue cierto. Pues el apóstol les está llevando, para mí lo que veo es que como que los pone entre las cuerdas, ¿no? Entre la espada y la pared, como diciendo, ¿tú qué? ¿No? Si no creísteis en vano, si realmente, ¿dónde está depositada tu fe? Porque parece que Pablo aquí sí sabe que han recibido el Evangelio y que perseveran en él, pero de alguna manera están perseverando en una fe, podríamos decir, y a las pruebas nos remitimos, una fe un poco pasiva, una fe donde no se activan, donde no ven el peligro, donde hay momentos que los pecados y las situaciones salen y entonces ellos andan más pasivamente, ¿no? No los enfrentan, no enfrentan a aquel adúltero, no enfrentan aquella situación tan difícil, entonces los ve un poco pasivos. Perseveran en Cristo. Y yo me hago una pregunta, hermanos. ¿Podemos ser creyentes y no enfrentar nuestras situaciones? No enfrentar, vivir una vida un poco pasiva. Sí, yo amo a Dios. Y es cierto que amas a Dios, que eres una persona que perseveras en su palabra, pero hay situaciones que no las enfrentamos, no las ponemos encima de la mesa. Situaciones que igual pues te llevan a ser alguien que no te preocupas de ti mismo, de tu propio pecado en algún momento, como para estar mirando lo de los demás. Que no digo que uno tenga que estar mirando las cosas malas del otro, ¿no? Pero a lo que voy es que el apóstol Pablo
está diciendo, ¿cómo es vuestra creencia? ¿No habéis creído en vano? ¿Dónde estáis depositando vuestra fe? Porque, hermanos, creer significa confiar. Y aquí es confiar, confiar. Y confiar, uno no puede confiar sin estar activo. No, confío en Dios y me meto la mano en el bolsillo y no hago nada. No. Confiar significa estar activo. Confío en Dios. Confío en que Dios hará algo. No puede ser pasivo. La confianza no, a mí me da que no es pasiva. Entonces, cuando uno cree, se da cuenta de que le lleva a que las situaciones las viva de otra manera. Viene una situación, confío en Dios, oro al Señor, hago ciertas cosas que sé que me van a llevar a demostrar mi fe. Entonces, si digo que confío en Dios, pero a la vez la prueba me hace deslizarme, que es lo que está pasando, pues que mi confianza no es firme, ¿no? ¿Viene una prueba? No, yo confío en Dios, pero viene una prueba y ¡pum!, me caigo al suelo. Hermanos, yo no digo que no, las pruebas no sean duras, son duras, hermanos. Son duras. Y lo pasamos mal en la prueba, ¿eh? Los creyentes lo pasamos mal, igual que cualquier otro allá afuera. Pero a veces la diferencia es muy grande. Porque el que no tiene confianza en Dios, lo ves derrotado, muchas veces lo ves aplastado, lo ves ya derribado, lo ves hundido en una depresión. Y yo puedo ver a un creyente, a un hijo de Dios, y puedo verlo con la prueba, un poco cabizbajo en algún momento, pero cuando hablas con él, dice, no, pero yo confío en Dios. Y finalmente él está mal, llora, tiene situaciones difíciles, pero su confianza y su descanso, finalmente, aún en la prueba, está en Cristo. Y lo ves, porque lo vemos al hermano. Entonces, es como cuando Santiago dice en Santiago 2:18, si alguno dice, tiene fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como decir, confío en Dios y lo demuestro, ¿no? Confío en Dios y se ve. Esta es la diferencia, ¿no? Uno dice tengo fe, pero esa fe, ¿dónde está depositada? En vano. ¿Dónde está depositada? Otro dirá, tengo obras, pero ¿qué le motiva a obrar? ¿Qué es lo que le está motivando? ¿Cuál es el objeto de esa obra? ¿Cuál es el objeto de esa adoración? No es que yo voy a hacer algo, ya, pero ¿por qué? ¿Es que amas a Dios? ¿Es que lo haces por Dios? ¿O por quién lo haces? ¿No? Entonces, en definitiva, lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que si confías en Dios, hay que demostrarlo. Se demuestra, y se demuestra con unas vidas cambiadas, con una vida que vive según la salvación que él ha recibido. Amén. Entonces, esta es la primera parte de estos versículos. Ahora vienen los siguientes versículos que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fijaos, hermanos, de generación en generación, la humanidad ha transmitido, y aún a día de hoy sigue transmitiendo, las costumbres, aficiones, no sé, legados. Culturalmente se ve en los pueblos, por ejemplo, ahora en verano, tú vas a cualquier pueblo de aquí de Vizcaya o sales fuera y lo mismo, ¿no? Ves tradiciones de hombres, tradiciones culturales, mitos, leyendas. Hace poco fue San Juan, ¿no? Así, se va transmitiendo ciertas cosas que los hombres pasan de generación en generación. Hijos, nietos, padres, así sucesivamente, ¿no? Son costumbres, fiestas que se van haciendo. También pasa con la religión. Por ejemplo, en España la religión es católica, ¿no? Y tú hablas con alguien, yo soy católico, pero ni siquiera es practicante de nada, pero como su padre, su madre, iban de vez en cuando, el domingo a la iglesia, ¿no? Y tal. Pues yo soy católico. Ah, pero ¿sabes qué significa católico? O ¿sabes algo? No saben. Igual comulgó, lo bautizaron de pequeño,
ese tipo de cosas, ¿no? Pero es una tradición más. Las tradiciones son así, pero hay unas frases que he cogido que me llaman la atención, hablando de esto, ¿no? De las generaciones. Cada generación parece alejarse un poco más de los valores y costumbres que nos definían. ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿Lo has dicho? Hay otra que dice, un pueblo que olvida sus tradiciones corre el riesgo de perder parte de su identidad. Eso también lo hemos escuchado. Y es que para la humanidad en general, ¿no? Hablo en todo el mundo, ¿no? Para todas las personas en general, pertenecer a un determinado lugar es muy importante, porque habla de algo de su identidad, ¿no? Por ejemplo, aquí somos gente de todo tipo. Yo soy español, pero sin embargo no soy de aquí, soy de Aragón. Este fin de semana además he estado allá y he visto cosas de Zaragoza que me gustan tanto porque es mi tierra. Pero cuando Marcos y Mónica van a Brasil, hay cosas que no les gustan, como a mí, pero hay otras que sí, porque es su tierra. No, digo yo alguna. No, que no es la tuya, perdón. Es verdad, me he equivocado. Bueno, es que ya tantos años que. Claro. Pero así con cada uno, ¿no? Porque te identifican con tu tierra, te identifican con algo de tus raíces, ¿no? Y no, eso no es nada malo. La verdad que no es nada malo. Son costumbres las que son buenas, las que no te llevan al pecado, las que no te llevan a la idolatría, las que no te llevan a hacer ciertas cosas que son malas en sí mismas, pero que son, oye, de tu casa, de tu familia, de tu tierra en general. Eso está muy bien. Pero además nosotros sabemos reconocer cuando se está perdiendo. No, se está perdiendo, ¿no? Es rápidamente, ¿no? Se está perdiendo estas costumbres. En España se está perdiendo la buena educación, la educación a los mayores, ¿no? Lo decimos algunos. Sabemos que los mayores deberían ya estar más atendidos, no sé qué. La educación, los jóvenes, tal, nos empezamos a decir cosas. Porque, ¿cómo que identificamos todo? Pues mira, aquí el apóstol también está confirmando que lo que recibió pasa como de generación en generación. Y es como una confirmación clara de algo que él ha recibido y que nosotros también lo hemos recibido y que también tenemos que ir transmitiéndolo de generación en generación. Y él no solo lo recibe, sino que ahora en estos textos le está diciendo ¿a quién? A los corintios. Ellos mismos son una de las iglesias que él fundó, que él estuvo allá, y de nuevo les está volviendo a transmitir lo mismo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que yo recibí. Y él lo está hablando aquí, no recuerdo exactamente, 54, 60, la carta, han pasado 20 o 30 años, no ha pasado mucho tiempo, pero eso aquí ya es una generación, unos 30 años es una generación. Pero yo lo recibí. Y él habla de los apóstoles, no está hablando de sí mismo, aquí está diciendo ahora que lo vamos a hablar de quién es, pero él habla de los apóstoles del Señor, de su transmisión oral o escrita, aquello que él recibió de los apóstoles, porque bien sabéis que cuando él se convierte, hubo un momento un poquito duro hasta que a él lo reciben también, ¿no? Hasta que él dice, el Señor me ha transformado, ha cambiado mi corazón. Bueno, cada vez que veían a Pablo, salían corriendo, porque sabían que había matado a gente, que los llevaba a la cárcel, que hacía todo tipo de cosas. Entonces él recibió de los apóstoles esta transmisión, así pudiese ser oral o escrita. Algunos dicen, hermanos, que seguramente estos versículos que hemos leído son parte, ahora los vamos a leer porque quizá lo he leído rápido y ahora no os habéis enterado bien, pero son parte de un credo apostólico temprano. Y este credo posiblemente antes incluso de la muerte de Esteban, que no tiene nombre, que no tiene ningún tipo de nombre y que pudo haber sido transmitido y recibido por Pedro o por Santiago. ¿Cuál es el credo? Volvemos a leerlos. Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Puede ser esto parte de un credo
dicen algunos, de un credo temprano. Y un credo es una declaración clara de intenciones de lo que cree la Iglesia del Señor, ¿no? Nosotros creemos esto y encima ante ¿el qué? Ante acusaciones, ante herejías, ante tantas y tantas cosas que se levantaban, ¿no? Y este credo fue formulado, si es que fue así un credo, dicho no solamente por los apóstoles por una simple revelación, sino que ellos se están apoyando en el Antiguo Testamento. Se están apoyando en lo que antiguamente ellos leían, que era o la Septuaginta, que era la Biblia del Antiguo Testamento en griego, o la Biblia hebreica, que era la que movía en aquel entonces. Ahora, tampoco hay contradicción en lo que Pablo en Gálatas habla cuando él dice, yo recibí del Señor, ¿no? Porque él dice que él mismo tuvo un resplandor y no hizo falta que nadie me hablase del Evangelio. Es que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si tú vas a Gálatas 1:12, si queréis mirarlo, allá habla de, no hizo falta que nadie me mostrase nada, porque Cristo se me presentó. Vamos a verlo, venga. Vale, si no, lo digo por decir Gálatas 1:12. Él ahí dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y qué está hablando? El evangelio que os anuncio. No fue algo, el versículo 11 también lo dice, el evangelio que os anunció no es algo que lo he recibido propiamente por alguien, sino que el propio Cristo se me revela y me llama. Entonces hagamos diferencia del evangelio aquí. Llamamiento con enseñanza. Porque ahora aquí está hablando de enseñanza. En Corintios está hablando de enseñanza. ¿De acuerdo? Y lo que ocurre en Gálatas es llamamiento. Dios lo llama y os estoy diciendo, es como cuando yo digo, hermanos, Dios me ha transformado. Es mi llamamiento, ¿no? Dios me ha cambiado y yo te digo, si vienes a Cristo, Él hará lo mismo contigo. ¿Amén? Eso es mi llamado. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Pero lo que está hablando en Corintios tiene más que ver, si lo vemos ahí en el credo, justamente, con la enseñanza que él recibió. Y dice, yo no recibí por mí mismo, ¿no? Sino que los apóstoles han estado también allá compartiendo de la palabra. Entonces, viendo esto, es importante, hermanos, que pensemos en la transmisión fiel del Evangelio. Que nosotros transmitamos el Evangelio también. Que seamos fieles en nuestra transmisión del Evangelio. Y aquí él ha dejado como 3 puntos que yo he sacado, o 3 características hablando del Evangelio. Fijaos, el primero es que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio condensado en un pequeño credo, pero lo podemos ver así un poco por encima. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Él murió por el pecado del hombre. Él vino con un propósito bien claro y bien definido y bien escrito antes de la fundación del mundo. Venir y morir. Y morir por tanta maldad. Pero no solamente eso, sino que fue muerto y enterrado. Por eso después se hablará mucho de la resurrección, porque tiene mucho que ver a la tumba aquí, ¿no? Tiene que resucitar. Él murió, pero no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Y decir que Él resucitó al tercer día dice mucho. Y esto es el credo. Temprano, posiblemente, pero el credo apostólico os voy a leer, el que sí que se redactó, que este lo podéis buscar en cualquier lugar, que yo lo he buscado para tenerlo. Este se redactó a mediados del siglo II y este fue en oposición al gnosticismo, ¿no? Siempre, ¿no? En aquel entonces, pues, era algo muy fuerte. Pues esto, en su forma original, decía así: creo en Dios y Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, que nació del Espíritu Santo y la Virgen María. Fue crucificado bajo Poncio Pilato y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia. Algunos un poquito más allá dicen la Santa Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica de ahora, sino que aquel entonces, aunque no lo viene en cuando hablaba de Iglesia Católica decía universal, pero eran los padres de la Iglesia, ¿eh? O sea que, bueno, luego es otro tema. El perdón de pecados y la resurrección de la carne. ¿Habéis visto esto alguna vez en una iglesia? Yo lo he visto así como un credo así bien grande, lo tienen bien puesto, ¿no? ¿En Vitoria lo tienen? Yo también lo he visto, bueno, en otra iglesia. Muy bonito, pero esto es lo que cree la iglesia, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros predicamos y esto es lo que enseñamos, porque no es solamente una predicación, ¿no? Es muy difícil hablar solamente en una predicación de todo esto, pero esto enseña la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la iglesia, el cuerpo que vendrá, que resucitó. Bah, hermoso el credo en sí. Así que fijaos que uno de los principales usos de este credo era para el bautismo. O sea, cuando un miembro se bautizaba, en el tiempo que iba a ser bautizado, ¿qué es lo que hacían? Pues al candidato le hacían estas preguntas. Y referente a 3 preguntas. ¿Crees en el Padre? ¿Crees en el Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y sobre todo con el tema del gnosticismo tan fuerte que había, pues era claro que había que hacer este tipo de preguntas, pero no es ninguna mala práctica. Se puede hacer hoy día también, ¿no? Y esto iba en concordancia con Mateo capítulo 29, 19. Vamos a verlo un momento. Mateo. Hay algunos versículos hoy, hermanos. Voy a intentar, algunos no, leerlos, pero otros los vamos a estar viendo. Mateo no es 29, perdón. Es 28, sí. 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros hacemos cada vez que hay un bautismo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto esta declaración, tanto el credo, todo esto es el Evangelio. Así que, hermanos, si los padres quieren, esto es una aplicación que pienso yo, si los padres, yo como padre, o cualquiera de nosotros, queremos que alguien conozca del Señor, quizá lo más importante no solamente es que conozcan del Señor yo como padre, no solamente tengo que predicar, hablarle a mi hijo de Dios, sino tengo que hablarle fielmente. O sea, no hablarle esporádicamente, no hablarle algo chapurreado por ahí, no hablarle intermitentemente, no hablarle de cosas que a veces ni las van a entender. Algunos igual quisieran empezar a hablarle a sus hijos de Apocalipsis, no sé, igual esto me lo invento, pero bueno. No, tenemos que ir fielmente a explicarles qué es el Evangelio, a explicarles quién es Cristo, qué hace, por qué lo hace, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Hoy día, hermanos, hay muchos lugares donde vemos que el Evangelio es como esa pequeña pildorita, ¿no? Sin ánimo de meterme con nadie, ¿no? Pero son como pequeños sucedáneos, pinceladas del Evangelio. Y al final como que no se ve la esencia misma de él, porque no es lo mismo una pequeña pincelada del Evangelio, una pequeña dosis del Evangelio, donde a lo mejor vemos un pequeño Cristo, donde quizá lo hacemos a nuestra propia imagen, y esto es algo muy grave porque hay muchas imitaciones del Evangelio hoy día, muchas imitaciones. ¿Y cómo sabemos cuando el Evangelio es una imitación? Muchas veces lo sabemos cuando el propio Evangelio en aquel lugar no da el efecto que debería. Si tú te das cuenta que en una predicación, que en un momento determinado de enseñanza, de escuela o lo que sea, quizá aquello que se habló queda como hueco, queda como sin sabor, es que el Evangelio no está siendo transmitido probablemente, ¿no? Y eso se diluye. Y eso al final se quedan con las formas, con las luces, se quedan con todo lo que ocurrió, pero que también puede pasarnos aquí. ¿Qué se predicó hoy? ¿Fue buena la prédica de hoy? Sí, pero me gustó el hermano que vino sobre todo con una camisa, qué guapo iba, o qué camisa tan rara, o qué no, ¿y qué predicó? Pues igual fue algo bueno del Evangelio, pero es que
O quizá no fue tan bueno y por eso precisamente se diluye. Hermanos, nosotros, que el Señor nos ayude, ¿no? Yo lo digo por mí mismo, ¿no? Porque quizá en esta predicación quisiera que el Evangelio sea lo importante, ¿no? Que quede ahí bien calado, ¿no? Para que no solamente sea mi forma, mi manera, mi no sé qué, no sé, sino que sea el Evangelio mismo, que sea Dios que transforme nuestras vidas, hermanos. Y que siga haciéndolo porque no lo hace solamente con el incrédulo que pueda estar hoy aquí, que no lo sé si lo habrá, igual todos somos creyentes, pero que también debe hacerlo cada día con nosotros, porque debe avivarnos y de una manera tremenda pedirle en oración al Señor, aviva el Evangelio en nosotros para que sea esa noticia viva cada día, tan viva que me haga estar vivo, que me haga realmente ser un creyente de verdad, un creyente que confío en ti, un creyente que no solamente he creído en vano, por usar los términos del apóstol Pablo, es que ¿dónde estoy depositando mi fe? No. El Evangelio no es música, no es un buen ambiente, hermanos, comunitario, no es cualquier cosa que atraiga al pecador y que no sea Cristo, y que además nosotros nos gozamos con un ambiente comunitario, nos gozamos cuando la alabanza ha sido tremenda, porque nos ha llevado a orar, a clamar al Señor. Disfrutamos, pero no es eso el Evangelio. Es Cristo. Si los pecadores, hermanos, vienen a la iglesia, son atraídos aquí a la iglesia y no son movidos por el Señor y por su pecado, entonces ese hombre será traído a la iglesia por algo erróneo. Si nos ha pasado ya, ¿verdad? Tener gente en la iglesia por algo erróneo. Porque, ¿por qué fue erróneo? Y te diste cuenta, porque se marchó y siguió con lo suyo. Pero si cada persona que hay aquí, hermano, escúchame bien, si cada uno de nosotros estamos aquí por Cristo, pero no tienes mejor fundamento. Es que si tú vienes a esta iglesia por Cristo, que no te importe lo demás. Porque ahí está el fundamento. Pero si tú vienes por algo erróneo, por la música, porque tal, porque... Mira, hermanos, algún día está desafinada la guitarra. Y a veces nos salen cada gallo cantando. Y estamos... Y incluso a veces hasta la predicación, pues nos confundimos. Que el Señor nos ayude para no ser unos herejes, ¿no? Hablando aquí. Pero puede ser que algo no... Pero si tú has venido por Cristo, como dice Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil y vas a encontrar esas piedras preciosas en él. Amén. Pero aquí hay que venir por Cristo. ¿Eh? No lo aplicamos todos, ¿verdad? Siempre, cada día de nuestra vida, cada día de tu vida, ven a la iglesia por el Señor Jesús. Y vas a disfrutar de todos los hermanos, con sus fallos, como tú, como yo, con sus virtudes, porque las tienen, muchas. Y eso es algo tan hermoso. Ahora, versículos 5 al 8, hermanos. Entonces, estamos diciendo que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es algo que creo que se me ha pasado. A las Escrituras ya, por supuesto, el apóstol está hablando de aquellas Escrituras proféticas y que Cristo es cumplido en aquel tiempo. Y justamente esto es lo que está ahora relatando del acontecimiento tan importante. Pero entonces, según ahora los siguientes versículos, versículos 5. Apareció, dice, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es súper, pero fundamental, hermanos. Fundamental que el Evangelio sea confirmado por aquellos que lo recibieron y que lo recibieron fielmente. Esta es la confirmación. A ver, Pablo no va a hablar de sí mismo. Él le dice, no, es que os voy a decir cómo ha sido todo el trayecto. Porque el tema que después se va a hablar largamente en este capítulo de la resurrección tiene que ser bien apoyado. No, tenéis que saber claro que no es algo que yo estoy hablando. Apareció a Cefas.
Apareció a los discípulos, a los 12, a Jacobo, apareció. Entonces, tan importante. Y yo te digo, pienso, nunca va a estar mal pensar en aquellos que fueron por delante de nosotros. Para nada. Esto es lo que hace Pablo. Ir a la historia del momento exacto de la muerte de Cristo, de la resurrección, para plasmar bien, pero bien claro, el fundamento de todo lo que va a hablar, de la resurrección. Esto es. Porque después, hermanos, de la resurrección, el Señor se hizo visible ante mucha gente. Aquí lo estamos viendo, mucha gente. ¿Has pensado alguna vez por qué lo hizo? Después de la resurrección. ¿Pensaste en algún momento por qué Cristo se apareció después de la resurrección? Este pasaje específicamente no habla de Tomás, pero este es el que nosotros a veces tenemos más en mente, ¿no? Tomás. Después de la resurrección, ¿qué es lo que hace Cristo? Se muestra delante de Tomás, se le aparece y le dice, mírame, mete tu mano aquí, mira los clavos, los agujeros. O sea, se le apareció ¿cómo? Físicamente. Aquí están los clavos, mete tu mano en mi costado. ¿Para qué fue esa aparición? Esa aparición fue para afirmar su fe, ¿no? Para eso fue. Fijaos, estaba incrédulo exactamente, no creía en aquel momento, y para afirmar su fe y que fuese un creyente. Bueno, vamos a verlo, Juan 20. Juan capítulo 20. Allá lo vamos a ver, es algo muy, muy visto siempre y con una declaración tan hermosa. Juan 20, 27, 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Algunos dicen que esa es una de las declaraciones más tremendas. Señor mío y Dios mío, porque es como una rendición completa. Es como cuando uno está tan perdido y encuentra, ¿no? Ya, y cae rendido y dice, es que estaba tan mal, Señor mío y Dios mío, entrego todo mi corazón. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí está lo que muchas veces usamos y que es cierto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién ha estado en la resurrección de los muertos hoy día? Que levante su mano. Nadie, ¿verdad? Pero por la fe, por los santos hombres, hermanos, qué hermoso, por los santos hombres de Dios, nosotros lo creemos. Por Cefas, por los 12, por los 500, porque no fue una vez, sino que fue allá, fue por acá, fue por allá, por tantos lugares. Nosotros lo creemos. Este es el fundamento en el que se va a estar basando después. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Tomás se volvió en alguien de ser un escéptico tremendo, incrédulo al Evangelio, en alguien fervoroso. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esto ya no es Biblia, pero sí es de los padres de la Iglesia. Dicen que la tradición habla que Clemente de Alejandría, y Eusebio también dice que él fue uno de los que predicó en la India en el año 49, allí se abrieron iglesias incluso, y fue Tomás allá y fue muerto. Además, de hecho, sabemos que todos los apóstoles fueron, ¿qué? Muertos, menos Juan, ¿vale? ¿Quién va a hacer algo por alguien que no ha sido resucitado, no? ¿Quién va a dejarse morir, no? O sea, es algo muy grande. Ahí tenemos a él. Después, las apariciones del Señor tuvieron varios propósitos. Estas apariciones, porque Cristo anduvo con los apóstoles. Y debemos recordarlo esto, que muchos de ellos, muchos de los apóstoles andaban aún dudosos. Mateo 28, 17 dice que cuando se apareció allí, ya no lo voy a ir a leer, pero dice que cuando se apareció, algunos dicen que dudaban de él, al aparecer Cristo. Entonces, ¿cuáles fueron los propósitos de la aparición de Cristo? He aquí apuntado algunos. Primero, la confirmación de la realidad de su resurrección corporal. O sea, yo dije que iba a resucitar y aquí estoy. Resurrección corporal.
O sea, no era un fantasma, que el gnosticismo y todo lo demás estaba tremendamente ahí. No era una alucinación, que también algunos decían que era colectiva. Por eso digo, hermanos, que para quitar este mito, que no lo quito yo, por supuesto, sino que es algo que está documentado, no es una alucinación colectiva que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque apareció a 500, apareció a los de Maús, apareció a los de allá. ¿Cómo? ¿Colectiva? No, colectiva es en un puñado, así sean 120, 200 o 3000. Pero allá, en distintos lugares encima. De colectiva nada, ¿no? O sea, no ese tipo de mitos se han ido cayendo en los años, ¿no? Fijaos que en los de Maús es tremendo porque allí sus ojos fueron abiertos corporalmente. Él camina con ellos, habla con ellos, y ellos estaban, ¿cómo estaban? Desanimados. O sea, podríamos meterlos en los dudosos, porque dice, allá justamente dice, y para colmo, hoy es el tercer día, y no se habían enterado que había resucitado. Hoy es el tercer día, y ellos iban caminando, pasándolo mal, y entonces ahí, en ese mismo momento, corporalmente, él está allí, come con ellos, y cuando ya parte el pan, pues les son abiertos los ojos. Qué cosa más hermosa. Ahora también, para consolidar la fe de los discípulos, porque os acordáis que Pedro lo negó, ¿no? Pedro lo negó. Tomás no lo creía. Delante de la cruz huyeron. Y después, por miedo, ¿qué hicieron? Todos escondidos, ¿no? Allá en el aposento alto. Entonces, él vino a confirmarle, a consolidar clarísimamente esa fe débil que después se convirtió en algo tremendo, un boom, ¿no? Porque cuando después reciben el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8, recibiréis el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ellos caminaron después y fueron tremendos, ¿no? Después, para comisionar a los discípulos para una misión futura. Ahí está. Porque cuando en Mateo capítulo 28 allá habla de ello, fue después de la resurrección. Id por todo el mundo. O sea, mientras tanto es como que se sentían como perdidos, ¿no? Ha muerto el maestro, dijo que resucitaría, ¿vale? Pero estamos temerosos. ¿Qué hacemos? Pues vámonos todos a orar. Se meten todos en el aposento alto, allá, con todos los demás, temerosos, pasándolo mal, y entonces viene Cristo. Y en ese mismo momento no solamente los llena de ese júbilo y de ese gozo de verlo a él resucitado, sino que entonces ahora le da la gran comisión. Lo que ahora nosotros estamos recibiendo, el Evangelio. Id y predicad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, hermanos, asentó y legitimó las bases de los apóstoles. Cosa importante, que después la historia habla también de otro tipo de apostolado que se va para otro lugar, ¿no? Hablando de los papas y todo eso, ¿no? No estamos hablando de eso. Todo lo contrario. Al parecer, a Pedro, a Santiago y a Pablo en Damasco, y a Pablo en Damasco, dejó establecidos los pilares apostólicos con ellos. Estos pilares humanos, ellos son los pilares, ¿no? Para asentar bien claro, para hablarles a ellos del Evangelio. Y después demostró que la muerte había sido vencida. Un poquito más adelante, que está en el 55 de este capítulo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, o dónde, sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios, ¿no? Para que viese todo el mundo que realmente había vencido a la muerte. Había vencido a la muerte. Entonces, hermanos, llegamos a los últimos versículos y los tratamos también ya rápidamente. Porque yo soy el más pequeño, después de que él ha dicho que él fue al que se le apareció como un abortivo, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero
Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sean los apóstoles, Cefas, etcétera, etcétera, o yo, así os predicamos y así habéis aprendido. El mismo Pablo, hermanos, aquí en este texto, él dice que se siente como indigno. Se siente indigno de ser un apóstol, de ser llamado apóstol, porque fue perseguidor de la iglesia. Y justamente, hermanos, esto es lo que Dios quiere para utilizar a las personas que no se sientan súper capacitadas, que no sientan que han tenido que hacer todo bien clarito para después servir al Señor. No. Quiere personas que se sientan indignas. Y en este momento estamos viendo que él se siente el menos, aunque fue el que más escribió, aunque el que más hizo, que él lo dice después aquí, el que más hizo para el Evangelio, sin desestimar a los demás, pero él fue súper prominente en aquello que Dios le demandó. ¿Por qué? Porque se sentía indigno, se sentía que había sido tan perdonado. Y esta es la pregunta que debo hacer obligadamente, aunque es tan retórica como siempre, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos sentimos de indignos delante del Señor? ¿Somos muy dignos? Pensamos que, hombre, es que si no me llegas a llamar a mí, Señor, te faltaría el número 12, ¿no? Matías, alrededor de mí, alrededor de mí, ¿no? ¿Cómo se dice? Al lado, comparado, no es nada. No, ¿verdad? Necesitamos al Señor. Por eso me gusta este versículo que dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. ¿Quién son los vasos? Un servidor, pero vasos de barro. Por eso, vasos de barro. ¿Y qué es un vaso de barro? Un vaso cocido, un vaso que además cocidos, en cualquier momento se parten. Los vasos de barro son frágiles. Y el Señor dice que el Evangelio, su bendita palabra, está depositada en hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres creados del polvo, que de hecho de ahí venimos, hombres y mujeres que han sido creados de ese polvo, pero que han sido creados a la imagen de Dios. Y entonces, porque hemos sido creados a la imagen de Dios y después restaurados y después ¿cómo diríamos? No sé cómo decirlo. Cambiados o transformados, entonces ahora eso ha sido depositado. Regenerado era la palabra. Ahora eso ha sido depositado en nosotros. Ese evangelio hermoso, esa buena noticia de salvación, que lo primero que ha hecho es liberarnos a nosotros. Amén. Nos ha liberado primero a nosotros, para que a nosotros también ahora podamos a otros predicarla. Así que Él es, hermanos, el contenido y nosotros somos el continente. ¿No? Él es el contenido, el Espíritu Santo. Nosotros somos el continente, un vaso de barro que hemos recibido su bendita palabra. Y hermanos, otra cosa hermosa. Dios no quiso usar a los ángeles. No quiso usar a los ángeles, te quiso usar a ti. Y me quiso usar a mí para llevar el mensaje del Evangelio. Sabemos que los ángeles, y también un día, recuerdo que Gerson habló bastante sobre el tema, pero los ángeles vinieron y vinieron con propósitos muy definidos, que esto es lo que significa la palabra ángel, mensajero, ¿no? O sea, ellos han tenido y hoy pueden tener algo o un propósito muy, pero que muy particular. Sin embargo, el Evangelio, ¿para quién ha sido dado? Para los hombres. ¿Quién son los portadores del Evangelio? Los hombres. Entonces esto es un privilegio. Y ahora de nuevo, ¿has pensado alguna vez por qué? ¿Por qué somos nosotros y no los ángeles? Porque sería tremendo si un ángel viene, ¿no? Pero ¿has pensado alguna vez? Pues mira,
Dios confió el Evangelio a los humanos, a nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque somos redimidos. Porque por su propia experiencia de gracia, a nosotros, Dios nos capacita para poder hablarles y testificar de algo tan auténtico que hemos vivido y así poder transformar a otros. Por eso. Y yo veo un ángel y tan perfecto, que no los hemos visto, por cierto, pero según dice la Escritura, son tremendos, perfectísimos. Entonces yo digo, ¿cómo puede predicar el Evangelio un ser tan perfecto? No, el Evangelio está en vasos de barro. El Evangelio está en un hombre imperfecto como yo. En cada uno de nosotros que somos imperfectos. Pero como Cristo dice, como dice Hebreos capítulo 4:15, fue tentado en todo como nosotros, de tal manera que puede compadecerse del hombre, porque Él pasó por todo también allí. Entonces, hermano, tú has pasado por todo lo que Dios te ha permitido pasar para que tú cuando prediques el Evangelio tengas algo que contar. Tengas algo por lo que apoyar realmente lo que Dios ha hecho y lo que Él quiere hacer en esa persona. Por eso no podemos desestimar cualquier testimonio de una persona que diga, es que a mí me sacó de esto, me sacó de lo otro, me cambió esto, me hizo un matrimonio nuevo, lo que sea, no lo podemos desestimar porque eso es una vida cambiada y transformada por Cristo. Y por eso el Evangelio está depositado en ti y está depositado en mí, porque somos tan frágiles y somos tan débiles que solamente somos fuertes en Cristo, cuando Él está en nosotros. Hermanos, los ángeles son los seres tan hermosos que ellos no han sido redimidos. Tú has sido redimido. Ellos no han sido redimidos. Vino Cristo a redimir a la humanidad. No vino a redimir a los ángeles. Vino a redimirnos a nosotros. Por lo tanto, tenemos algo que decir. Ellos son muy conscientes del lugar en el que están. Son, vamos, una cosa tremenda. Entonces, yo veo que Pablo aquí es consciente de eso. Él es consciente de su naturaleza. Y además, lo que le dijo a Ananías, no te preocupes, ve, ayuda a Pablo, porque yo le mostraré lo que le es necesario sufrir por el Evangelio. Por mi nombre, dijo, yo le mostraré. Y así fue. Sufrió mucho, muchísimo. Y allá encima está relatado en Corintios, en 2 Corintios 12 habla algo tan largo que sufrió, algo tan tremendo, que mi pregunta es, ¿yo he pasado por eso? Esos son los sufrimientos de un apóstol, de una persona que sufrió mucho. Así que, hermanos, ya termino y concluyo diciendo que este es nuestro gran principio básico, hermanos, el Evangelio. Es básico, pero es lo más hermoso que tenemos. Básico para el creyente porque dice, sí, Cristo ha muerto, ha resucitado. Pues es tan hermoso. Es el que te ha dado salvación. Es el que te ha traído vida eterna. Y fue creído por los apóstoles y fue enseñado. Y a su vez ese gran amor ha sido extendido hasta nuestros días. Ha traspasado a multitudes y hoy día nosotros lo tenemos en las benditas Escrituras. Amén. Así que, hermanos, hoy quería compartir de nuevo el mensaje del Evangelio y decir que sí, Cristo ha resucitado y aunque vienen momentos en los que muchos van a querer torcer las Escrituras, las evidencias están claras. Amén. Vamos a orar, Padre. Señor, queremos darte gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia, ese Evangelio que ha sido depositado en nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que hoy derrames tu gloria en nosotros, que vengas como un bálsamo, Señor, que vengas a reavivar nuestros corazones, que vengas de nuevo, Señor, una vez más para aquellos que llevamos más años en tu palabra, Señor, a reavivar, Señor, ese fuego, y a los que aún llevan menos tiempo, oh Dios, háblales de una manera tan profunda para que vean que qué importante es tu palabra, qué importante es el mensaje de salvación, qué importante es, Señor, saber que esa resurrección no ha sido en vano,
sino que ha sido para liberarnos, para redimirnos, para llevarnos a la vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Mira, Señor, la enfermedad este día. En el nombre de Jesús quiero orar, Padre, y pedirte, Espíritu Santo, que toques, Dios, que derrames tu gloria, Señor, que el Evangelio, Dios mío, que ha sido predicado hoy una vez más, Señor, venga, Dios mío, a salvar, pero que también traiga libertad, que también traiga salvación, que también traiga sanidad, Señor, en los cuerpos. Oh Dios, anhelamos ver tu gloria, Señor. Anhelamos que tu iglesia, Señor, sea viva, sea vivificada, Señor. Queremos ver dones, milagros, maravillas. Queremos ver testimonios, Señor, de aquellos que han sido, Dios mío, liberados de vicios, liberados de una vida, Señor, tan pobre, de una vida tan dura y tan difícil, Señor, pero también queremos ver sanidad en el cuerpo, Señor, sanidad ante la enfermedad, Dios. Te lo pedimos, Señor, esta mañana. Descansamos y confiamos en ti una vez más. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Aleluya.